¿Qué tal, Gabriel? Corvo, muchísimas gracias por estar. No, gracias por la invitación. Ayer y hoy, la interpelación del Partido Nacional al Ministro de Educación sobre la base de que no se estaban cumpliendo los acuerdos interpartidarios, pero se habló mucho, fueron esas interpelaciones que aburren, son terribles. Me gustaría centrarla en un aspecto que fue muy debatido y que lo tuvo a usted como impulsor, que es el ProMejora. De alguna manera, la ponencia ayer de Larrañaga, que fue el miembro interpelante, uno podía centrarla en que una de las principales medidas como plan piloto de lo que se pretende para la educación en el futuro, que es el ProMejora, dice Larrañaga, el gobierno la está matando. ¿Lo está matando el ProMejora? ¿Se está muriendo el ProMejora? No, yo creo que el ProMejora va a subsistir porque hay un proceso que se está haciendo en centros de todo el país, en escuelas técnicas, en liceos, y ahí las comunidades docentes están trabajando sobre su propia realidad, identificando qué problemas tienen, tratando de entender, de leer, ¿verdad?, e implicarse con esos problemas. Esto es un esfuerzo, me parece, muy importante porque permite que estos colectivos vayan construyéndose como comunidad de aprendizaje, vayan advirtiendo dónde están los problemas, vayan definiendo qué hacer con ellos y, por lo tanto, no poniendo el problema afuera, no adjudicándosele a otros, sino asumiéndolo como una necesidad para poder dar respuesta. Vamos a aclarar a la gente, creo, perdóneme, sí, porque hablamos del ProMejora así, sobre la base de que la gente sabe lo que es el ProMejora. Es un plan piloto que en el corazón es la descentralización de la gestión, trasladando a los centros de estudio las capacidades decisorias. Pero hay una cosa que hay que destacar, y es que el plan involucra al 2% del total de los estudiantes. Es un pequeño plan que generó un enorme lío. Pequeño como piloto no es. Bueno, pensemos, digamos, que Rama en el primer año de su reforma empezó con 5 instituciones. Está bien. Y aquí hay 18. Pero lo que estamos viendo es que si este es el camino, digamos, en el camino han surgido los viejos obstaculizadores de los cambios en la educación, que son los gremios de la educación, no son un rival menor. No lo son. Yo creo que desde la salida de la dictadura aquí han sido el palo en la rueda, el freno a las transformaciones, la expresión con un discurso progresista del conservadorismo más recalcitrante. En ese sentido, yo soy consciente, y soy consciente de que esta batalla hay que darla por el cambio, porque la situación, el estado digamos, que tiene nuestro sistema educativo es alarmante. Es alarmante en términos de aprendizaje, es alarmante en términos de desigualdad y de brecha social. Entonces, ante esa realidad tenemos que transformar la educación. Creo que hay que hacerlo por la vía de compensar, demostrar lo que se puede hacer, y donde en realidad el eje de la transformación no es el equipo del ProMejora. El eje de la transformación es lo que están haciendo los profesores en su escuela, en su liceo, en su escuela técnica. Por eso decía al principio, lo que queremos mostrar es lo que ellos están haciendo, qué progresos están haciendo, qué enriquecimiento como institución y como colectivo están acumulando. Y eso es lo que queremos exhibir. Y contra eso, yo creo que las razones un poco ideológicas quedan sin sustento, quedan realmente sin razones, son razones sin razones. Porque en definitiva no van a competir con nosotros, van a competir con los docentes y su trabajo, van a tener que confrontar con lo que estos colectivos, que por ellos mismos decidieron en su propia voluntad hacer este camino, van a mostrar lo que están haciendo. Este libro, La alegría de aprender, que es un libro escrito por Corvo, yo lo leí, pero Fito lo estudió, y de alguna manera aquí una cosa que a mí digamos, fue lo que más me impactó, o terminé de aterrizar la idea de que los procesos en la educación son procesos de décadas
que este proceso de centralización no ocurrió de un día para el otro, y que uno se imagina que aquel que venda cambios en la educación de un día para el otro lo que está haciendo es mentir. Claro. Y fuera de cámara, Fito, hablábamos ahora de cómo esta participación, cómo el papel que los gremios tienen en la educación es distinto a los gremios en otros organismos del Estado. Decíamos, por ejemplo, en ANCAP no se le ocurre al gremio decir con quién se tiene que asociar ANCAP o dónde tiene que investigar si hay petróleo o no. Sin embargo, en la educación los gremios sí quieren, además de los reclamos gremiales, tener una participación en la gestión, y que eso no es nuevo. Es así, no es nuevo. Como mínimo se remonta ni la centralización que caracteriza a la estructura educativa, como perfectamente explica Daniel, ni la centralización, ni el afán de participación de los docentes de esa perspectiva, que ellos la ven como una perspectiva técnica. Ellos se ven como especialistas en el tema educativo. Ninguna de las dos cosas son nuevas. Al menos desde la década del 30, con Daniel recordábamos la ley del 35, ¿no? En pleno terrismo, que le da participación a los docentes en la gestión, en los consejos respectivos para fijar las políticas en la educación. Estamos hablando de 70, de 80 años de tradición, de docentes que piensan que, yo pienso que además que tiene sentido, ¿no? Los docentes piensan que saben, y yo creo que los docentes saben, tienen que ser un actor en cualquier transformación del sistema educativo. Solo que tienen que aceptar los docentes que hay otros saberes con los que deberían interactuar y que además hay autoridades políticas que son las responsables del sistema, ¿no? El famoso asunto de, bueno, los docentes pretenden mandar, pero ¿quién elige a los docentes? La gente no vota docentes, la gente vota partidos, y son los partidos los que deben gobernar la educación. En fin, son estructuras históricas que lleva tiempo. Yo, como soy hijo de un profesor, y está lleno de profesores y de maestras en mi familia, yo confío en la buena fe de los docentes. Y estoy seguro que el día que entiendan que descentralizando, como se está hablando en el libro, perfectamente en el libro de Corbo, pero como se está hablando en todos los partidos políticos, dándole poder a los docentes en cada centro educativo, el día que entiendan que esta idea de la descentralización les da más poder y les da más protagonismo, yo creo que van a dejar de ser un obstáculo y se van a sumar a la idea de descentralicemos. ¿La política tiene que recuperar el control de la enseñanza? Absolutamente. Creo que hace muchos siglos hemos superado esa visión platónica, ¿verdad?, de la episteme, los que alcanzan la episteme, es decir, el conocimiento, y que son los filósofos, los reyes filósofos que gobiernan, digamos, el país, la sociedad. No es así. Hay una diferencia entre los aspectos técnicos y los aspectos de fines, ¿verdad? Los asuntos de fines, que son los asuntos de significado, son de todos. Los asuntos técnicos sí son los de expertos. Entonces, cuando uno, digamos, decide viajar a algún lado, efectivamente se pone en manos de un técnico, de un piloto, por ejemplo, si va a tomar un avión, que es experto en manejar el avión, pero no le deja al piloto que decida a qué país va a ir, ¿verdad?, o dónde va a hacer usted turismo, o dónde va a viajar. Eso lo decide usted. Claro. Es decir, el reino de los fines es diferente, digamos, al de las técnicas. En el reino de los fines, lo que importa es que eso exprese el interés general, es decir, el interés de toda la sociedad, el interés nacional. Los profesores, los docentes en general, tienen un interés particular y una mirada específica que es valiosa y legítima y que tiene que estar presente, ¿verdad? Es un saber. Lo que no puede es tomar el lugar de los poderes públicos que representan los intereses de la sociedad entera, ¿verdad? Vos que mencionaste a Platón, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Aristóteles, de los tiempos que se llama teoría política, ¿no? Aristóteles hacía siempre una excelente pregunta, decía, ¿quién sabe más sobre la calidad de una casa? ¿El que la diseñó o el que vive en ella? ¿No? ¿El técnico o el usuario? De alguna manera el docente es uno... A ver, el que vive en la casa conoce capaz que mucho mejor que el arquitecto los problemas de esa casa. Entonces, las sociedades modernas tienen que ser sociedades donde interactúen saberes. El saber del experto, el político que marca los fines, el usuario. Hay que poner a dialogar gente, hay que poner a interactuar gente, ¿no? Los docentes tienen cosas para decir. No pueden pretender, como acaba de decir Daniel, gobernar ellos la enseñanza, ¿no? Tienen que reconocer que la tenemos que gobernar todos, los ciudadanos, los que son docentes y los que no son docentes. Ahora, alguna vez lo hablamos con Fito en el programa, pero yo tengo la percepción de que si hay una cosa que está demorando o que puede contribuir a demorar los cambios, es que la sociedad no está ejerciendo la presión debida sobre el tema de la educación, como por ejemplo la ejerce sobre el tema de la seguridad.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Sobre la seguridad obliga a la gente, la sensación térmica o lo que fuere, al gobierno a montar una escena de una conferencia de prensa donde se dicen un montón de cosas. Pero hay una emergencia de seguridad, pero no hay una emergencia de la educación. Y yo creo que ocurre una cosa. Cuando el país construyó un sistema educativo efectivamente exitoso, lo pudo hacer porque logró establecer una suerte de contrato entre sociedad y escuela, entre la gente y la educación. De modo que había un complemento y un apoyo mutuo entre la familia y la acción del docente. Hoy ocurre algo que es muy perjudicial, y es que muchos adultos se han desinvestido de su responsabilidad por la formación y creen que alcanza con dejar a su hijo en la puerta de la escuela o del liceo y que de la formación se ocupen otros. Nosotros en estas instituciones estamos trabajando, hacemos relevamiento de opiniones con los padres, con los alumnos, con los docentes, con los otros funcionarios, y efectivamente una pregunta que nosotros hacemos los padres es si apoya la educación de sus hijos. Y contestan que sí. Como me preguntaba, ¿y cómo la apoya? Y entonces dicen porque lo envió a la escuela o lo envió al liceo, ¿verdad? Creen que ahí está todo terminado. Cuando antes las familias tenían más claro de que tenían que acompañar a sus hijos, tenían que comprometerse con ellos, tenían que estar encima de ellos, ¿verdad? Eso un poco se ha perdido, ¿verdad? Y eso ocurre también con muchos ciudadanos que no han advertido que la educación de los hijos o de los nietos es algo que les pasa a ellos y les concierne, ¿verdad? Y no se puede mirar para otro lado. Cuando nosotros presentamos el libro La Alegría de Aprender, que lo hicimos en una mesa con Alejandro Achugarri y con Gerardo Caetano, porque nos interesaba mostrar el pluralismo y que es posible construir un proyecto país juntos, los que venimos de distintas tradiciones políticas y de pensamiento, decíamos al final que íbamos a trabajar por generar un movimiento ciudadano por la educación del pueblo, ¿verdad? Y empezamos a conversar con mucha gente sobre esto. Nosotros vamos a salir por el país, digamos, a hablar con la gente, a plantear lo que tú acabas de plantear. El problema de la educación es un problema nuestro, de todos nosotros. Aún aquellos que hacen una opción por la educación privada, porque pueden pagarla, porque no es una opción para todos, es una opción para que pueden pagarla, ¿verdad? Y con eso consideran que están dándole la mejor educación posible que está en sus manos a sus hijos. Deberían advertir que, sin embargo, esos hijos mañana van a funcionar en una determinada sociedad. Y si esa sociedad se ha construido sobre la exclusión, sobre la desigualdad, claro, sobre eso, termina construyendo marginalidad, termina afectando el tejido de integración social, termina debilitando la convivencia, la calidad de la convivencia ciudadana, y que al fin eso los alcanza mañana. Entonces, aún aquellos que hacen la opción individual, legítima por supuesto, no lo discuto para nada, tendrían que advertir que esto es posible solo si logramos cambiar la educación pública, que tiene el 86%, ¿verdad?, de toda la matrícula educativa del país. Si el 86% no funciona bien, eso afecta al 14% restante. Entonces es algo que nos concierne absolutamente a todos. Y por eso tenemos que pensar en la idea de convocar al ciudadano a que se haga responsable, que exija, que pida calidad educativa, pero que también se comprometa a dar. Se comprometa a dar. Daniel, es así, ¿no? Hace falta, como dicen ustedes, hace falta generar o potenciar la demanda, que venga una demanda desde la ciudadanía. Ahora, también en estos últimos años, yo diría, gracias a la iniciativa del presidente de Mujica, ¿no?, se ha empezado a hablar de educación como no se hablaba. Se habló mucho de educación en los tiempos de, cuando Rama empezó a hacer los estudios en CEPAL, ¿no? 90, 91, 92, hace una punta de años, ¿no? 20 años, impresionante, ¿no? Ahí se habló mucho sobre educación, el tema se instaló y entonces después vino el gobierno de Sanguinetti con el apoyo de Volonté y hubo reforma educativa. Ahora estamos viviendo un proceso similar y yo diría, la iniciativa del presidente de hablar de educación el 1 de marzo, antes durante la campaña electoral, de construir los acuerdos, la buena voluntad que tuvo la oposición, el papel que jugó el senador Larrañaga en todo esto, ¿no? Y la gente ha vuelto a ver en las encuestas a mencionar la educación como un problema muy relevante. No será el primero, pero es el segundo. Antes eran otros, era la desocupación o la inflación, ¿no? Se habla de educación y hay una demanda, aunque haya que potenciarla. ¿Han desgastado los acuerdos políticos a partir de todo esto?
Yo creo que vivimos una etapa y esa etapa se agotó, pero eso no quiere decir el final del camino. Por eso cuando se cierran puertas hay que abrir otras y hay que gestar las condiciones, digamos, para hacerlo. Obviamente aquí aparece una cosa bastante inusual. La oposición, que no es la que tiene responsabilidad política, es la más reclamante en términos de los cambios educativos, de las transformaciones, digamos, de compromisos por calidad educativa, mejora de indicadores sociales, porque hay una enorme preocupación en tanto hoy el sistema educativo reproduce la desigualdad de la estratificación social, de la estructura social. Es decir, hay casi una imagen, digamos, de copiado entre los resultados educativos y la desigualdad social, incluso un poco más, ¿no? Ayer el senador Curiel establecía que, tomando algunos índices sociales, el país estaba mejor en América Latina y otros países y estaba peor en educación. ¿Qué te parece? ¿Verdad? Entonces, todavía estamos peor que las realidades sociales. Cuando uno tiene alguna, digamos, toma, por ejemplo, en la prueba PISA un indicador, el cruzamiento de la prueba de matemáticas, de lengua y de ciencia, digamos, permite a PISA construir una estratificación de aprendizaje, de competencias, ¿verdad?, a través del aprendizaje. Y establece un umbral mínimo, digamos, un piso mínimo de escolarización. El 30% de los chiquilines nuestros de 15 años escolarizados, y digo escolarizados porque también están los que ya se fueron. Sí. Entonces es más del 29-30%, esos están por debajo del umbral mínimo de competencias para integrarse socialmente y tener la oportunidad de un trabajo. Esos son los excluidos de mañana. Entonces aquí estamos ante un reflejo en 3 niveles, me parece, fundamentales. Para esos chicos, en estas condiciones, esta realidad supone una pérdida de oportunidades de vida futura, de calidad de vida futura. Eso pone en riesgo la integración de la sociedad. Un tercio cayéndose, un tercio excluido, un tercio que camina hacia la marginalidad, afecta el tejido social, la convivencia, que ya tiene indicadores y emergentes muy importantes, el incremento de agresividad y violencia, la inseguridad, la droga, todo eso va a ser mucho mayor si nosotros no logramos cambiar, transformar esto. Y en otro nivel, tomemos otra cifra, la tasa de egreso de educación media, 37,5%, es la mejor medición última. No llegamos al 40%. Entre lo más bajo del continente. En el 10º. Antes estábamos en el 2º o 3º lugar, bajamos al 10º. Chile tiene 80, más que nos duplica. Colombia, Perú, Brasil nos pasa. Argentina. Entonces estamos lejísimos de poder competir, ¿verdad?, y desarrollar una economía sustentada en el conocimiento con estos guarismos. Un país de población pequeña, pero que a su vez de esa población pequeña tan pocos egresan. 30% no llega a 4 de cada 10, pero entre ese 37%, del quintil más pobre, o sea, del 20% de la población más pobre, egresa solamente 1 de cada 10. Y en el otro 20% más rico, 6 y pico de cada 10. Y esa es la brecha social. O sea, una educación que se preciaba de construir igualdad de oportunidades y movilidad social ascendente, una educación que se preciaba de construir en las aulas ciudadanía igualitaria, ciudadanía democrática, hoy está construyendo exclusión. Era otro país. Por eso a mí me entusiasma tanto tu libro y me entusiasma tanto algunos de los acuerdos educativos, ¿no? El del 2010 y de alguna manera el del 2012, que volvió a hablar de cambiar la gestión y de descentralización. Porque como cambió el país, hace falta un cambio estructural en la educación y no va a haber mejores resultados hasta que no se gestione de otra manera cada centro educativo. Esa es la idea que hay que comunicar, esa es la idea que hay que compartir, esa es la idea que hay que debatir. Sí, pero Fito, la última medida legislativa importante que se tomó en materia de educación, que es la última ley de educación del gobierno pasado, lo que hizo fue ir en el sentido contrario, que es darle más poder a los sindicatos. Hoy los organismos de la enseñanza están integrados, salvo de la oposición, por sindicalistas y por ex sindicalistas, que es como decir la misma cosa, digamos. Entonces, las señales que el sistema político está dando no son muy alentadoras. Puede decir que los acuerdos... Está bien. En los acuerdos son contradictorias, quizás. Son contradictorias. Capaz que sí. Por ejemplo, pensemos, el doble voto al presidente del CODICEN es una señal en el sentido, reforcemos el poder político. Correcto. Sin embargo, se acaba de presentar por el mismo Poder Ejecutivo un proyecto sobre el IUDES y el Instituto Universitario de Educación,
¿verdad? Y el instituto, la Universidad Tecnológica y los organismos rectores de ambos son de un cogobierno integral, que es poner todo el poder en manos de las corporaciones, es decir, de los internos de esa institución y no del país. Por eso hay unas contradicciones, y es lo que un poco surgía ayer en el debate, en la discusión en el Parlamento. Entonces aparece una oposición que reclama cambio fuertemente y un gobierno que, parece tener un nivel, de navegación mucho más lento en eso. Pero hay una cosa importante en esa contradicción y con la que yo quiero quedarme. Unos y otros, de un lado y del otro, tienen una visión similar, ¿verdad?, sobre el rumbo. Y eso es algo que no se debe perder. Y el rumbo indica estas cosas, indica que estamos leyendo todos que tenemos un sistema agotado, que la matriz constitutiva del sistema está obsoleta y que no alcanza con hacer pequeños cambios. Es necesario un cambio potente, un cambio mayor, cirugía, en definitiva, ¿verdad? Tenemos que pensar el sistema de nuevo. No podemos seguir manteniendo el sistema de un siglo atrás. ¿Ibas a decir algo? Iba a decir, por eso yo mantengo mi entusiasmo. Yo creo que más allá de la interpelación y que, ¿no? Pues un tipo optimista. Pero vas a ver, cambios en educación van a haber pronto, porque el tema está en la agenda y hay un diagnóstico y hay una hoja de ruta bastante consensuada, compartida por los partidos políticos. No falta mucho para que veamos cambios importantes y van a ir en la dirección de lo que se dice acá muy bien en este libro. Señores, se les recomendamos el libro de Corvo. Muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a ti por colocar otra vez el tema de la educación en un programa como este. Sobre esto necesitamos reflexionar y hablar mucho. Necesitamos empujar el cambio. Yo creo que hay muchos empujando el cambio. Y el libro no pretende originalidades, pretende sintetizar lo que muchos han dicho, lo que mucho se ha acumulado en el país y tratar en esa síntesis de mostrar que hay un camino posible. Más allá de estar a favor o en contra, una cosa que el libro da, y es muy importante, da perspectiva histórica de la cosa. Y es muy importante, realmente, créanme, vale la pena leerlo. Muchísimas gracias.